Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Entre Laguneros. Acercarnos con respeto a ver eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas, desde lo más trascendente hasta lo más simple. Gran presenta. Entre Laguneros. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tiempo de Entre Laguneros ha llegado una vez más. Nos da mucho gusto poder llegar hasta donde está usted y retomar este ciclo de charlas que sostenemos con personajes de la vida comunitaria, personajes que están poniendo su grano de arena en la construcción del presente histórico, social, económico, político de nuestra querida comarca lagunera. Soy Marcela Pámanes y tengo el gusto de compartir estos micrófonos de Entre Laguneros con un equipo que nos hace fuertes, la verdad. Quiero agradecerle a Israel Castillo, a Roberto Ríos, el favor que nos hacen de poder pues llevar hasta ustedes esta transmisión de Entre Laguneros. Y para retomar, qué mejor que hacerlo con el doctor Sergio Antonio Corona Páez. Él es cronista de la ciudad de Torreón, es director del Archivo Histórico de la Universidad Iberoamericana Laguna, bloguero de corazón, pero además un personaje importante que ha venido recogiendo la historia de nuestra querida comarca lagunera. Y estamos ahora en el Centro de Investigaciones Históricas, precisamente el Archivo Histórico de la Universidad Iberoamericana Laguna. Estamos sosteniendo esta conversación. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. No, pues muchas gracias a ustedes. De verdad, lo valoramos mucho y quiero poner a su disposición nuestros puntos de contacto. Continuamos en Entre Laguneros en el 7124-911, el Twitter @entrelaguneros. Estamos también en el correo entrelaguneros@gremradio.com.mx. Sergio, y este programa pretende ser disciplinado, así es que nos vamos por el principio, ¿te parece? Ándale, Cuéntanos claro de que ti, sí. Cuéntanos de tu formación, de tus elecciones más importantes de vida, que tienen que ver con lo que ahora mismo haces. Sí, bueno, yo creo que el interés por el pasado es una constante de toda mi vida, la curiosidad. Creo que si algo necesita un investigador es curiosidad, precisamente. Y yo desde muy niño apenas aprendí a leer y escribir. Empecé a entrevistar a los ancianos de mi propia familia sobre la historia de la familia, qué recordaban, datos, lugares, fechas de ser posible. Y ahí arranqué, aunque de hecho me mostraba mucho interés por culturas diferentes también, como que ya tenía la mente muy abierta, muy dispuesta para la alteridad. Y sí, efectivamente, tardé como 40 y tantos años, pero finalmente pude terminar la obra que me impuse yo solo desde niño, terminar la historia de mi familia en sus 4 ramas principales, que sí la pude remontar, documentándola, hasta el siglo XVI, por lo menos. O sea, más allá del árbol genealógico tradicional de las familias, tú fuiste muchísimo más allá. Sí, bueno, pues la curiosidad es lo que digo. Ajá. Mientras haya documentos, qué maravilla, ¿no? Puedes tener toda la curiosidad del mundo y buscar, si tienes paciencia también, porque es algo importante para un historiador. ¿Y qué te descubre la historia? Por ejemplo, en este caso particular, que tú te dedicaste en tiempo y esfuerzo a escudriñar en tus raíces, ¿qué descubriste de tu familia? ¿Qué nos permite la historia conocer? Bueno, fíjate que yo empecé estudiando a mi familia, pero ya remontando 5 siglos, ya me encontré con que eran muchas familias. De hecho, ya no era una historia genealógica, sino era una historia comunitaria. Entonces fue donde le di el sesgo, el cambio a la historia social, la historia de comunidades, porque efectivamente, pues en 5 siglos, en poblaciones pequeñas como Saltillo, pues resulta que todos están emparentados y finalmente todos, de alguna manera, desciendes de todos, ¿verdad? Claro. Entonces, fue muy interesante descubrir eso. En mi caso particular, por rama de mi padre, sí desciendo de Alberto del Canto, fundador de Saltillo, y de Diego de Montemayor, que fue fundador de Monterrey. La hija de Diego de Montemayor se casa con Alberto del Canto y ahí viene una generación muy interesante. Luego vitivinicultores, que también eso va a ser importante, porque me llama la atención. Digo, pues ¿cómo vitivinicultores en un país donde estaba, o en una colonia, pues, donde un virreinato donde estaba prohibido el cultivo de vid? O sea, qué cosa tan extraña, ¿no? Y ahí me empiezan a surgir muchas inquietudes que
a lo largo del tiempo, con paciencia y con curiosidad, se irían transformando en conocimiento y en libros. Pero entonces, desde esta perspectiva, Sergio, ¿por qué es importante conocer la historia de tus ancestros, de tus antepasados, y luego la historia comunitaria? ¿Qué construye en el ser humano la historia? Yo creo que básicamente, y por lo que yo he visto, la identidad. Sí, para mí era importante saber quiénes habían sido mis abuelos, cómo habían vivido, qué clase de vida habían tenido. Y fue donde encontré pues que eran gente muy valerosa, o sea, no nada más mis abuelos. En general, todos los colonizadores del septentrión novohispano, pues tenían que ser gente de mucha fortaleza, de mucha valentía, para venir a instalarse en un ámbito que era totalmente inhóspito, ¿verdad? Tanto por el clima como por la fauna, animales salvajes, arañas, alacranes, serpientes, los indios apaches, y no nada más apaches, había muchas etnias que eran muy agresivas. Entonces, ¿qué era lo que traía esa gente acá? Si no era el deseo de superación y el deseo de formar un patrimonio para los hijos. Entonces, eso se me hace muy conmovedor, ¿no? Como una gente es capaz de arriesgarse hasta ese punto, que ahorita, por ejemplo, los braceros en Estados Unidos están en condiciones óptimas si los comparamos con estas gentes, ¿verdad? Que no tenían pero ninguna garantía. ¿Tú crees que algo se quede de ese ADN, de esas primeras generaciones? Yo creo que sí. Por lo menos queda una cultura de la lucha, una cultura del esfuerzo, ¿sí? Que es algo muy característico, yo diría, de nuestra gente norteña. Claro. Ahora, al ser Torreón, específicamente Torreón, una ciudad tan joven, que no la región, que no la historia, porque creo que por ahí traemos algunas confusiones. Sí. De pronto pareciera que no es importante nuestra historia. Bueno, es que toda historia es importante, así de entrada, pero claro que es importante, porque tenemos que reflexionar en quiénes somos, quiénes hemos sido, tenemos que hacer juicios sobre nuestras propias acciones. Que siempre saco la matanza de los chinos no hubiera ocurrido si tuviésemos una cultura con unos valores pues más positivos, ¿verdad? Que no hubiese sido la gente tan racista, que se hubiera dejado llevar por el racismo de la época. Entonces todas las cosas hay que reflexionarlas, porque si no se vuelven a cometer las mismas torpezas, por decirlo de esa manera, y es como las elecciones, ¿verdad? Tenemos que pensar que hemos aprendido en nuestra cultura política para no caer en los mismos errores. Claro. Y ahora que nos dices de este interés casi natural que se dio en ti, te imagino jovencito, tal vez con un cuaderno y una pluma en la mano, anotando y anotando y anotando. Platícanos de tu formación académica y cómo decides con base a este interés que se te daba de manera natural. Sí, bueno, mira, yo hice la primaria y secundaria en el Colegio Mijares, un colegio totalmente laico, lo cual a mí me sirvió muchísimo, porque después hay preguntas de carácter teológico que surgen de manera natural. Es un aspecto del que a lo mejor nadie conoce de mi personalidad, que así como soy asiduo a la historia, soy asiduo a las escrituras, a la teología y todo eso. Sí. Posteriormente hice la prepa en La Pereira. Pues se me hizo muy interesante encontrar ahí lo que era la cultura, como cultura cristiana católica, y los planteamientos que se hacían, conocer. Hice mi primera comunión a los 16 años. ¿Tus padres eran libres pensadores? Sí, totalmente, y a mí me parece muy bien, o sea, es algo que les agradezco, el no haber sido metido en una camisa de fuerza religiosa de niño, sino dejarme evolucionar libremente. Ajá. Entonces tú haces la primera comunión porque quieres hacerla. Así es. Sí, así no es. porque la mamá te lleva de la mano. No, para nada, no, a los 16 años ya quién me iba a llevar. Simplemente me puse a leer los evangelios, como me recomendaron los padres jesuitas, y de veras se me hizo impresionante todo lo que... Y de ese primer encuentro viene después todo este desarrollo teológico que llegó a tener, que así como podría escribir libros de historia, podría escribir reflexiones también, pero pues no, en ese sentido yo no me considero ninguna autoridad, como podría serlo en historia, ¿verdad? Para eso están precisamente los padres. Si acaso cuando me muera quizás salga ahí alguna obra póstuma y alguna reflexioncilla.
Seguro que será, espero que sea antes, porque digo, me inquieta, se me hace interesante este aspecto tuyo que pocos conocen, Sí. ciertamente. Ahora, terminas preparatoria en la Carlos Pereira. En Carlos Pereira, sí. ¿Y luego? Y luego entré a la Escuela de Comercio y Administración. A la FECA. Porque, Lo pues, que era antes la ECA y ahora la la ECA, FECA. exactamente, la ECA. Ajá. Pero pronto me salí, ya vi que no era realmente mi vocación y que en la vida había que ser congruente. O sea, para mí el llegar a tener dinero entonces era un objetivo, Ujú. ¿verdad? Pues, yo lo veía muy común, era el objetivo de todo el mundo aparentemente. Pero no, hubo circunstancias que me mostraron claramente que no iba por ahí, que no era lo mío. Y entonces me dediqué un año, fíjate, a buscar, a ver qué era lo que me interesaba, mis exámenes psicométricos, fui a Ibero México también a ver cómo estaba allá, porque hasta eso mis padres tenían una situación muy acomodada, me iban a apoyar donde yo quisiera estar, si iba a Ibero México, si iba al ITESO, donde yo quisiera, y opté por el ITESO y por la carrera de Ciencias de la Comunicación. Me decía, sí, yo soy comunicólogo. ¿Cómo, Sergio? Sí, yo soy comunicólogo de licenciatura. ¡Qué maravilla, colega! Pues somos colegas, sí. Por eso soy bloguero de corazón también. Con o sea, razón, sí, claro, sí. la crónica tan bien Ujú. hecha, además redactada con tanta puntualidad, ahora lo entiendo. Sí, bueno, pues era una herramienta finalmente, ya ves cómo van saliendo las congruencias finalmente. Claro. Y las circunstancias que se van acomodando, ahí es donde yo veo la providencia precisamente. Y te toca estudiar en un tiempo de mucha efervescencia, ¿no? De mucho ánimo juvenil, de Sí. mucha actitud contestataria. Sí, Guadalajara en esa época era una ciudad muy inquieta. Cada rato había problemas, había desaparecidos como lo que estamos viendo que hay en la actualidad, pero allá era algo muy inusual, ¿verdad? Era alguna cosa extraña, bombazos, ya casi despertaba uno con el bombazo de las 12 de la noche. Estamos hablando 60s, inicios de los 60s. Estamos hablando del 72. Ah, ok. Sí. Sí, Sí, porque yo terminé la prepa en el 69 ya. Ujú. y hice 3 semestres de administración, el año que me anduve investigando libremente, ¿verdad? Tu año sabático. Mi año sabático. Y en el 72 ya ingresó al ITESO, ya a la carrera de Ciencias de la Comunicación. Perfecto. Sí. Y ahí terminas comunicación. Sí, terminó comunicación con una gran inclinación hacia la investigación ya entonces. Ujú. Entonces me empezó a interesar la investigación en la comunicación. Y me vine a trabajar aquí al centro, fíjate, tiene un nombre larguísimo, se llama CENIT-RASP. Ah, claro. Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en la Relación Agua, Suelo, Planta, Atmósfera, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias. Bueno, te la sabes perfecta, te ponemos palomita y 10 en la tarea. Pero este centro de investigación es realmente importante. Sí. Y sobre todo en los momentos de auge de la agricultura en nuestra región tenía un papel de veras trascendente. Sí, no, pues de hecho era un centro nacional, es decir, la tecnología que se desarrollaba ahí tenía validez a nivel nacional, se consideraba un centro de excelencia. Ajá. Bueno, le ponemos puntos suspensivos a esta conversación, vamos a Sí, la pausa claro que comercial sí. y regresamos contigo. Nos quedamos entonces en esto de cómo el doctor Sergio Antonio Corona regresa de su formación académica en Guadalajara como licenciado en Ciencias de la Comunicación y ingresa a este centro. Vamos entonces a la pausa y volvemos. El éxito no es hacer bien o muy bien las cosas y tener el reconocimiento de los demás. No es una opinión exterior, es un estado interior. Es la armonía del alma y de sus emociones, que necesita del amor, la familia, la amistad, la autenticidad, la integridad. Carlos Slim. Entre Laguneros. Volvemos. Escucha Entre Laguneros. Correo entrelaguneros@gremradio.com.mx. Teléfono 7124-911 y 7126-880. Y Twitter @entrelaguneros. Entre Laguneros. Seguimos aquí instalados en lo que es el archivo histórico de la Universidad Iberoamericana, porque hoy Entre Laguneros se place en recibir al doctor Sergio Antonio Corona Páez, precisamente cronista de la ciudad y director de dicho archivo. Sergio, y entonces retomamos la conversación y nos quedamos que entras a trabajar al CENIT-RASP. Sí, bueno, quizás sea conveniente acotar que mientras estuve en Guadalajara, asistí 2 años a la sinagoga
de Guadalajara. El rabino Aarón Copikis había sido maestro mío en el ITESO en integración comunitaria, precisamente con la clase de pensamiento de Martin Buber. Entonces, cuando vio que me interesaban sobre todo lo que era la cultura hebrea, pues me invitó a ir a la comunidad, a la sinagoga, y claro que yo acepté. Y estuve asistiendo 2 años, estudiando algo de Talmud y estudiando también algo de la tradición cultural, pues ya con el interés de la hermenéutica, ¿no? O sea, de situar los evangelios en su contexto cultural hebraico para poder entender lo que realmente significaban las cosas. Ese concepto o esa herramienta de la hermenéutica como que siempre la he tenido muy presente. Sí, que no hay textos solos, que siempre hay textos con contextos. Claro. Claro, y mal hacemos cuando no buscamos el contexto del texto. Exacto. Para poder darle sentido real a lo que nos proponen. Pero entonces, bueno, con esta experiencia ya encima, con estas inquietudes ya perfectamente delineadas, vienes otra vez a la comarca lagunera. Vengo a la comarca lagunera y entro a trabajar al CENID, precisamente. Entro como investigador divulgador. Mi investigación se basaba o estaba orientada hacia la transferencia tecnológica y a la difusión de innovaciones, que eran como especializaciones de la carrera de comunicación ya en la parte práctica, ¿verdad? Entonces, cómo se hace la transferencia de tecnología entre países, entre comunidades, y por qué a veces la gente reacia a adoptar la tecnología. Era algo importante, era algo que complementaba mucho lo que se hacía en ese centro. Claro. Porque pues diseñar tecnología sin tener en cuenta a aquellos que se pretende que la adopten, pues no es muy cuerdo, diría yo. Sí era importante que se hiciera ese tipo de estudios. Pero cuando tú llegas al CENID, estaba ya el algodón en el declive sí. que luego nos llevó a la reconversión económica de la región. Sí, realmente sí. Ya iba en su época de decadencia, ¿verdad? Relativa. Porque realmente por completo nunca ha decaído. Pero se estaban estudiando cultivos alternativos, sorgo forrajero, la hidroponía como recurso, los invernaderos, había muchas cosas, y fíjate que todo eso me sirvió mucho, sobre todo la parte de fruticultura, para después poder hacer una historia de la vid, ¿sí? O de la vitivinicultura en Parras en siglos XVII y XVIII. Claro. Yo no me estaba muy lejos de imaginarme que me iban a servir tanto esas herramientas, lo que era preparación de suelos, labranzas, todo ese tipo de actividades agrícolas. Y sí, me resultó muy, muy benéfico. A los 2 años de haber entrado al centro, me casé con mi esposa, con Patricia Reyes Fernández, que es nieta del general de división Reyes y Duñate. Y a lo mejor por eso el carácter firme de mi mujer, ¿verdad? Muy firme. Muy firme, sí, sí. Ajá. Te casas y bueno, con la intención de seguir ya en la laguna de manera permanente, ya en tus planes no estaba ir e incursionar en algún otro lado. No, fíjate que Guadalajara fue una ciudad preciosa para mí, ¿no? En la que viví un gran despertar, tanto académico como religioso, pero cuando uno acaba los estudios, al menos cuando yo los acabé, sentí que la ciudad era todavía algo ajeno, algo hostil, como que no era mi lugar. Yo opté por venirme acá. ¿Sí? Y de hecho, pues la investigación, siempre con la investigación, llegó el momento en que tanto el gobierno del estado de Durango como el CONACYT, la delegación regional, me invitaron a ser asesor de proyectos científicos en ciencias sociales precisamente. Y me nombraron, o sea, tengo mi nombramiento como asesor del CONACYT, ya en los 80s, entonces ya como que iba muy, muy fuerte la preparación en este sentido, el entrenamiento. Exacto, y luego, bueno, ahí continúas entonces con este tipo de asesoría ya muy enfocado a la investigación social. Sí. Y luego la historia, ¿dónde, cómo, cuándo? Bueno, es otra historia que hay que contar. Yo salgo del centro en el 93, ¿sí? Y me estoy un año otra vez, así como que pensando a ver hacia dónde vamos a redirigir los pasos, el camino, ¿verdad? Y me encuentro con que la Ibero está muy interesada en que yo me incorpore como docente
Ya estaba formada la universidad. Ya. Estamos hablando ya de eran- hace 35, 34 años. Sí, sí. Ajá. Sí, sí, ¿no? Ya era el 93, 94. Ah, bien, ya tenía. Fíjate que una suceden trayectoria. coincidencias muy extrañas, Ajá. que no son coincidencias, por eso No. digo que muy extrañas, sí. Resulta que me incorporo aquí y en ese momento se está abriendo la maestría en historia, aquí, la vía Ibero-México, y pues imagínate, ¿no? Se me hicieron los ojos así como de semáforo. De aquí soy. De aquí soy. Pero yo no tenía derecho, o sea, si apenas me estaba incorporando a la docencia, se necesitaba un año por lo menos de docencia para poder tener derecho a media beca incluso. Ujú. Pues no, yo no sé ni cómo, pero me incorporé a la maestría y me salió la beca completa. ¿Sí? Entonces terminé los estudios de maestría con pues la recomendación de la gente de México de que le siguiera el doctorado. Ajá. Y pues bueno, luego le seguí el doctorado también porque se abrió en Saltillo, curiosamente también, y el padre Héctor Acuña, que entonces era rector, apoyó mucho en ese sentido y pude cursar el doctorado. Y a la par que hacía la maestría y el doctorado, muchas decisiones importantes en materia de historia en la Universidad Iberoamericana. Sí, claro, precisamente a raíz de la apertura de la maestría, se pensó y ya se estaba trabajando en la creación de un depósito de documentos que pudieran servir como repositorio para los estudios de... Total, recuerdo la maestra Leonor Domínguez, fue la que recibió los papeles de Arocena, Ujú. que era una gran colección. Y después yo ya no supe cómo, pero entonces se forma el archivo, te digo, porque yo estaba en docencia más bien, se forma el archivo, arranca el archivo con el concurso aquel de papeles de familia. Sí. Y yo entonces le estaba pidiendo al padre Escandón, que era el rector, que me diera la planta Ujú. aquí en la universidad, porque yo estaba con asignatura, o sea, por honorarios. Y me dijo, ¿Y qué materia dabas? pues sobre todo de comunicación, De comunicación. y de historia. Mira. Sí, de Ujú. esas, sí, pues Claro. son mis... Y el padre Escandón me dijo, pues que en ese momento la universidad no podía contratarme, pero que me recomendaba él personalmente para que me incorporara a lo de papeles de familia, precisamente. Ujú. Y ve con la señora Saldaña y dile que yo te estoy enviando para que te incorpores como investigador, porque ya vi que te encanta todo lo que es la historia, lo que es la investigación, y etcétera, etcétera. Y así entro yo en esa etapa ya más cercana con los trabajos de la historia, Ujú. con la escritura de la historia, de hecho. Pero además ya con esta corriente de profesionalizar, ¿sí? la posibilidad de recuperar nuestra historia, Claro. ¿no? Porque desgraciadamente los esfuerzos anteriores, digo, con muy buenas intenciones y tal, pero siempre como un poco del lado de la intuición, de la improvisación inclusive. Sí, sí, no, y de la experiencia, el estudio precisamente de las familias, a mí me mostró un panorama muy diferente al que se tenía entonces sobre la era colonial, como que se nos enseñó que la era colonial era una era de ocupación militar extranjera, Así es. como que no era nuestra. Y yo lo que estaba viendo es que la formación de nuestra nacionalidad, de nuestra identidad, de nuestros valores se dio precisamente en esa era. Entonces dije, ¿cómo es posible que estemos negando esa era tan importante para nosotros? O sea, y yo tenía, por decirlo así, los pelos de la burra en la mano, pues yo había trabajado con cantidad de documentos de todo tipo, ¿verdad? Del siglo XVII, XVI, hasta el siglo XVIII, XIX incluso, sí. Ujú. Entonces, pues mi interés era también que se valorara o se revalorara el papel de los colonizadores, porque pues en el imaginario oficial todos somos indios, todos descendemos de aztecas, ¿verdad? Y no se toma en cuenta que en el norte pues, venimos de colonizadores españoles y de colonizadores tlaxcaltecas también, que fueron muy importantes y que no fueron menos dignos, ¿eh? Claro. Claro. Muy polémico, además, este aspecto. Francamente, ni siquiera habíamos contemplado en el imaginario histórico de nuestra laguna los tlaxcaltecas. No es sino hasta que se hace esta recomposición cuando Sí. empezamos a considerarlos. Pues es que la historia oficial, que fue una especie de extrapolación de la historia de la Ciudad de México a todo el país, los consideraba como traidores A los a tlaxcaltecas. los tlaxcaltecas, traidores a México. México no Claro. existía, o sea, es un absurdo ya de entrada. Pero pues bueno, ellos defendían sus intereses nacionales, eran una nación diferente y estaban amenazados de genocidio.
Ellos ven la coyuntura para acabar con el peligro, pues acaban con el peligro. Muy pragmáticos, muy abiertos al cambio, muy valerosos. Que bueno, tenemos mucho de eso. Tenemos mucho de eso y seguimos diciendo moyote y asquel, ¿verdad? Que son sus palabras, literalmente. Y entonces te integras ya prácticamente a lo que se está. Sí, me integro a los proyectos que tenía entonces, Papeles de Familia, el libro de Vascos en la Laguna, el libro de don Francisco Martín Borque, ¿verdad? Pero bueno, llega el momento en que el padre Héctor decide que el archivo debe tener un coordinador académico y que debe convertirse en un archivo de carácter universitario, y en el 98 me nombró director del Centro de Investigaciones Históricas, o sea, del archivo, lo que ahorita vemos. Ajá, ¿ya con el doctorado, Sergio, o ya en la formación cursándolo, del doctorado? Ya cursándolo. Ajá. Sí, la idea era precisamente que el doctorado me iba a apoyar para poder trabajar de la manera más profesional en esta área. Sí. Oye, ¿y nunca te dio por el fútbol o por los juegos? Fíjate, cuando fuiste joven, adolescente, o toda la vida con el libro y con la pluma en la mano? Fíjate que no. A lo mejor por eso no fui muy popular. Es cierto. Sí, de veras. Bueno, yo a veces me pregunto si viví la vida o si pensé la vida, ¿verdad? Soy muy introspectivo, soy muy dado a la reflexión, al conocimiento, a la comparación, y muchas veces no me doy cuenta si realmente estoy en la realidad o estoy en otra realidad, ¿verdad? En un mundo, pues no menos real, pero más especulativo, más dedicado al conocimiento. Al grado de que de repente hago cosas que la gente se ríe, hombre. ¿Cómo qué? Por ejemplo, un día que estaba queriendo entrar aquí en el coche, al estacionamiento de maestros, aplicaba la tarjeta para que se levantara la pluma. Ajá. Y no se levantaba. Dije, pues, ¿por qué estoy poniendo mal la tarjeta? Le he dado vuelta para un lado, para el otro, ya con coches atrás y todo. No, hombre, pues nunca vi que no había pluma. O sea, estaba abierto totalmente, pero ahí estoy yo insistiendo. O sea, traes tanto diálogo interno, sí, tanta reflexión, que de pronto lo que deberías de poner atención así, sí, en lo práctico, no se me borra el mundo exterior. Una vez el padre Quintín se rió mucho porque estaba también queriendo checar con una tarjeta de crédito, no con mi credencial, y estaba el padre Quintín haciendo fila detrás de mí, riéndose. Ándele, dice, ándele, a ver si le damos crédito, usted sígale. Pero Sergio, ¿se disfruta así la vida? ¿Tú la disfrutas? Pues, ¿qué te puedo decir sino mi opinión? ¿Sí? No tengo manera de compararlo. Yo diría que sí, porque para mí finalmente el conocimiento es satisfacción, ¿eh? Eso es bien importante. ¿Y es una satisfacción plena que te llena, por ejemplo, tu mundo? Pues yo diría que sí. Bueno, está la vida familiar, desde luego. Claro. Sí, mi mujer es la que me pone con los pies en la tierra. Dice, tú vives en el siglo XVIII, pero yo en el XXI, y hay que hacer cosas de ahorita, sí. Sí, es la que me baja la realidad. Uh-huh. Sí, porque yo tiendo haz de cuenta, voy caminando y se me borra el exterior y estoy ya pensando, especulando. Y en la revisión esa histórica que has hecho, ¿en qué momento de esa historia te hubiera gustado vivir? Fíjate que yo creo que en el siglo XXIII. Sí, no, soy un historiador, pero no soy un anticuario en el sentido de que sienta pasión por vivir en alguna época del pasado. Para nada, yo más bien como veo las cosas quisiera vivir en el futuro. De hecho, yo no desdeño ninguna de las tecnologías nuevas. Como comunicólogo, además, no lo podría hacer para comunicarme, para escribir, etcétera. Pero hay muchas cosas que yo veo que en el país siguen estando muy mal. Yo lo he dicho muchas veces en mis blogs, en mis textos. Un país que permite la tortura es un país que va a ser torturado finalmente, ¿verdad? Y esto lo digo muy particularmente por la relación con los animales. Que aquí los animales son tratados de la manera más cruel y como que a nadie le importa, son objetos, son abstracciones. Y pues bueno, eso imagínate, si a la gente no la tratan como debieran, ¿qué se puede esperar de los animales? Pero bueno, a mí eso sí me puede mucho. Claro. Seguimos con esta conversación, estamos con el doctor Sergio Antonio Corona Páez aquí en la Universidad Iberoamericana. Vamos a la pausa comercial y regresamos. La causa de la mayoría de los problemas de relaciones humanas está en la falta de reconocimiento mutuo. Domenico Sciari Estrada, Entre Laguneros.
Volvemos. Escucha Entre Laguneros. Correo entrelaguneros@gremradio.com.mx. Teléfono 7124-911 y 7126-880. Y Twitter @entrelaguneros. Entre Laguneros. Continuamos Entre Laguneros y está con nosotros el doctor Sergio Antonio Corona Páez, o mejor dicho, nosotros estamos con él porque estamos precisamente en las instalaciones del Archivo Histórico de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, el tiempo se ha ido rapidísimo, Sergio, ha sido estupendo poder escucharte hablar de ti mismo, que luego de pronto pues hablas de todo menos de ti, ¿no? Pues sí. Pero es una oportunidad que a mí me parece importante, porque ustedes que son los personajes que han ido construyendo, poniendo ladrillo sobre ladrillo de nuestra historia reciente, es importante que la gente sepa quiénes son, de dónde vienen, por qué están ahí, para qué están ahí. Bueno, seguimos entonces en esta revisión de lo que ha sido tu vida. Y entonces ya te integras de lleno a lo que es la parte académica de este archivo, que se ha ido incrementando, ha ido creciendo, ha ido nutriéndose de la propia generosidad de los laguneros. Así es. Sí, y bueno, finalmente pues había que darle vida a todo el acervo. Se creó una línea de investigación, ya de ex oficio, y una línea también editorial. Toda la colección Lobo Rampante salió de esos estudios, que eran estudios muy sencillos, pero profundos también, sobre distintos temas relacionados con el pasado colonial. De hecho, de ahí el nombre de Lobo Rampante, es un término heráldico. Sí, y que de alguna manera fueron como materiales que se utilizaron para lo que iba a ser la tesis doctoral. Claro. ¿De qué hiciste tu tesis doctoral? Mi tesis doctoral es sobre la vitivinicultura de Parras en los siglos XVII y XVIII. Que luego esa tesis también la aplicas mucho en un libro reciente, que por cierto ha sido un libro muy reconocido, que es utilizado inclusive como libro de texto, ¿no? Sí, bueno, de hecho se usa como libro de texto en algunas universidades de Argentina y de Chile, ¿verdad? Y bueno, fíjate que este año fue un buen año en ese sentido, en el sentido académico. Tuve tres menciones de Gourmand, de la empresa esta francesa que hace las distinciones académicas en libros relacionados con la antropología de la alimentación. Está el libro, mi tesis doctoral, precisamente en su segunda edición, ganó el premio como el mejor libro de historia de las bebidas en México. ¿Sí? Magnífico. Luego, hay un libro colectivo, el mío es monografía, o sea, lo escribí yo solo, pero hay otro libro que me invitaron la gente de la Universidad de Barcelona, la Abierta de Cataluña, a participar, y es también sobre el turismo del vino, y ese ganó 2 premios, o ganamos 2 premios, pues, quienes estuvimos en ese trabajo colectivo. Uno fue como el mejor libro de turismo del vino en España, y luego como el mejor libro de turismo del vino en el mundo. Magnífico. Ahora, Sergio, con esta capacidad de autoanálisis y autocrítica que tú tienes, desde tu propia perspectiva, ¿qué es lo que has aportado a la historia de la laguna? ¿Cuál es el descubrimiento o el hilo del que has jalado para poder entender cómo nos hemos construido? Bueno, es una pregunta esa muy amplia, pero yo diría que básicamente ha sido un encuentro con nuestra verdadera identidad, ¿verdad? Y ni siquiera es la identidad actual, la identidad puede ir cambiando, sino la identidad de quienes forjaron esta región, de la región. Incorporar a nuestra historia toda la parte colonial, que fue muy importante, y que de alguna manera como que nuestra historia estaba constituida por islotes así de distintas épocas, pero no le veíamos armonía, unidad, congruencia, una sola dinámica, movimiento, ¿verdad? Entonces el proyecto fue construir una historia de larga duración, o sea, donde es un movimiento constante, continuo y sobre todo de carácter cultural, más que étnico. O sea, es la cultura española presente, es la construcción o reconstrucción de Occidente en la comarca lagunera, y así lo tenemos que ver. Pues yo aprendí que 100 años, 200 son nada en realidad, a muchas personas les parece un mundo, pero ya en términos de historia es una nada.
la cultura prácticamente no cambia. Claro, déjame preguntarte algo que recién me han dicho y yo me he quedado un poco pasmada. No sé si sea oportuno, pero dicen que uno de los grandes daños que nos hemos hecho a nosotros mismos como región es el identificarnos como laguneros y no necesariamente como torreonenses o como espalatinos o coahuilenses. ¿Te parece esto? ¿Crees tú que procede el dejar de lado este regionalismo? Pues yo creo que en Saltillo y en Durango estarían muy contentos de verlo de esa manera, ¿verdad? Pero la verdad histórica es de que cuajamos muy pronto como región y que teníamos una identidad cuando Carlos III decidió separarnos en 1785 y que esa identidad subsiste. Nos sentimos más laguneros que coahuilenses o que duranguenses, ¿verdad? ¿Y eso nos hace daño? ¿Cómo nos va a hacer daño? Nos hace daño estar separados. Yo siento que es como Berlín, una ciudad que está viviendo y con la sensación y con la certeza de que está dividida, siendo una unidad originalmente, ¿verdad? Realmente nuestra región no es una región que quiera separarse, sino más bien es una región que quiere cobrar o reunificarse, que quiere cobrar su unidad. ¿Y tú lo ves posible? Uy, pues eso ya son cuestiones políticas, sería especular un poquito. Políticamente se me hace muy difícil. Especulemos. ¿Te parece a ti que hay las condiciones para lograr esto, que es el sueño de muchos? Bueno, yo diría que las condiciones están puestas, ciertamente. Si nos referimos a las distintas problemáticas que están viviendo, tanto la parte de Durango como la de Coahuila, la diferencia que existe entre el derecho, que muchas veces son trabas, que la Constitución del Estado de Durango es muy diferente de la de Coahuila y no permite el intercambio o la interacción como si hubiese sido una sola región unificada, ¿verdad? Sí, en ese sentido sí están muy puestas las condiciones, pero políticamente no creo, porque, bueno, finalmente los impuestos que salen de Torreón y los que salen de Gómez son muy significativos para las capitales de los respectivos estados. Claro. Entonces, yo siento que por ahí es por donde está más bien el freno. Vámonos entonces a estos escenarios figurados. Vamos a avanzar en el tiempo 50, 100 años y vamos a descubrir que hay un Sergio Antonio Corona interesado en saber qué ocurrió hace 100 años en la laguna. ¿Qué se va a encontrar? ¿Qué estamos construyendo hoy en día como parte de un presente que luego se va a convertir en la historia? Pues fíjate que es una pregunta muy interesante, no me la había planteado, pero es que fíjate, ahí el punto de vista solamente se puede decir como cronista, o sea, es la diferencia entre el cronista y el historiador. El cronista ve elementos del presente que todavía no sabe qué significado van a tener o qué trascendencia. En Belén, en el año 0, alguien pudo haber dicho, no, pues hoy nacieron 3 niños, uno en una cueva. El historiador hubiera dicho, hace 100 años nació en esa cueva el niño Jesús que va a ser el fundador de la religión cristiana, ¿verdad? Entonces, ahí está la diferencia, pero yo creo que seguimos dentro, o sea, pensando ya en términos de larga duración. No creo que vayamos a cambiar mucho, vamos a reinventarnos a nosotros mismos, que ha sido una característica muy lagunera, el reinventarnos a partir de las oportunidades que veamos, y en el campo de la economía sobre todo, en mercados regionales y nacionales y hasta internacionales. Sabemos aprovechar las coyunturas, ya pasamos una vez por la época de los apaches, en que había muchas muertes, agresiones, etcétera, y sobrevivimos. Yo creo que vamos a sobrevivir y hacernos más fuertes. Pero ¿qué se va a decir de quienes habitamos esta región en este momento? ¿Qué va a quedar registrado en la historia? Digo, la hemeroteca no va a mentir, ¿sí? No. Pero ¿qué tipo de identidad estamos construyendo en este momento? ¿O cómo la estamos fortaleciendo o debilitando en un momento dado? Mira, yo te diría, las hemerotecas no mienten, pero a lo mejor los reporteros se callan las cosas. De acuerdo. Digo, no está todo lo que sucedió, no está. Ni lo que está es realmente todo lo que sucedió. Depende mucho del signo político que tenga también el diario o la empresa, ¿verdad? Es algo que como comunicólogo pues yo me topé desde luego. No se le puede dar al impreso o a la emisión de televisión el carácter de realidad real, porque pues bueno, sabemos 1000 cosas sobre la construcción de la realidad a través de los medios, etcétera.
la escuela de Frankfurt. Bueno, ¿para qué me meto yo Sí. en esas cosas, verdad? Pero sí, al menos van a saber que vivimos circunstancias muy duras, que había una época de violencia comparable quizá a la de la Revolución Mexicana, y que de alguna manera pues tuvimos que sobrevivir, ¿verdad? ¿No va a ser triste la historia que se va a contar de nosotros? No, porque pues bueno, ya los muertos ya van a estar bien muertos y ni quién se vaya a acordar de ellos, pero finalmente yo sí creo, soy optimista en cuanto al futuro de la región, aún con el problema mayor que sería el del agua, no la violencia. A ver, Sergio, vamos ahora a terrenos más de tus gustos, más de tus aficiones. ¿Qué historia te gustaría contar? ¿Del presente, del pasado? Una historia que tú traigas ahí en la cabeza y que tú dijeras, a mí me encantaría poder contar esta historia. Ay, pues qué te diré. Fíjate que también es una buena pregunta, porque por ejemplo, toda esta historia genealógica no me atrae publicarla, no me atrae contarla, así como dices, porque pues precisamente es familiar. Sin embargo, ahí es donde están las vetas para encontrar lo que era la vida cotidiana, por ejemplo, de siglos de pasados, que no tenemos ideas muy extrañas sobre o estamos muy desconectados más bien de la realidad del pasado, del pasado regional. Por ejemplo, el hecho de que hubiera baños comunitarios para señoras, que había, el baño era una, y de veras, lo he visto en muchos inventarios, que a mí me encanta ver los inventarios. Había habitaciones que tenían tablas con 5 o 6 agujeros y que las señoras se iban a fumar y a platicar y a hacer lo que tenían que hacer, ¿verdad? Aparte. No me digas, bueno, siguen siendo los baños punto de reunión de las señoras, sobre todo en las fiestas. Sí, así es, pero ya no de la misma manera. No. Eso habla de la creación de los espacios públicos y privados, por ejemplo. Claro. Sí, y por ahí va sacando mil cosas. Sí, la historia de la sexualidad, por ejemplo, cómo ha sido. ¿Por qué las señoras de la era colonial se negaban la idea siquiera del placer? ¿Es cierto lo de la sábana? Sí, sí es cierto. Si no es parte de No, de las es leyendas. que cualquier señora que se hubiera permitido el mínimo goce se hubiera considerado una pecadora. Eran las ideas que les metían, ¿verdad? De que ¿por qué crees que se enfermaban de niño y se siguen aliviando? Ni siquiera se puede decir que era una interacción sexual, era una enfermedad. Ok, entonces por eso el término de se va a aliviar. Se va a aliviar porque estaba enferma de niño. O sea, eso es una manera de evitar. Es que los mexicanos somos muy así, ¿verdad? Como Claro. que al eufemismo. Claro, por Vamos supuesto. al eufemismo. Bueno, y cuando la historia no está en tu vida, ¿qué está en tu vida? ¿Tu familia? Está mi familia y está el presente, está la divinidad, está toda esta interpretación religiosa, perdón, que a mí me apasiona mucho, ¿verdad? Los textos sagrados, claro, de la religión, bueno, más que de la religión, más bien de la revelación judaica, cristiana y mucho de la musulmana también. A mí me apasiona el sufismo como filosofía que pone el amor antes que la diversidad religiosa. Claro. ¿Tú crees que estemos ya como en la antesala del ecumenismo tan ansiado, tan esperado? Pues mira, con este papa no creo, francamente, no, como que él, como buen filósofo es intransigente y además inquisidor, como que él le da mucha importancia a la doctrina, al dogma, y bueno, finalmente para eso es el papa, ¿no? Pero bueno, el sufismo es otra cosa. Claro. Ahora, dime una cosa, vamos a algo más terrenal, Sí. más de todos los días. Digo, nuestra cocina, por ejemplo, ¿tiene historia, la cocina de la comarca lagunera? Pues si hablamos de la carne asada, sí, cómo no. Sí, es una región ganadera por excelencia también. En los inventarios ves que siempre había un asador y un garabato. ¿Qué es un garabato? Lo mismo me dicen mis alumnos, ¿qué es un garabato? Y yo les pregunto, a ver, ¿qué es un garabato? Y no, pues un rayón ahí en la pared se informa. No. Le digo, ¿por qué tenemos que decir que tenemos que tener un ojo al gato y otro al garabato? Pues no me saben decir. Ni yo sé decir, soy muy mala alumna, no sé qué es el garabato. El garabato era el gancho de hierro o la jaulita de hierro donde ponían la carne. ¿Sí? Que la subían. Ajá. Entonces para que estuviera... Para que se secara, para que se se oreara. secara o mientras se cocinaba también. Ya. Simplemente para que no estuviera al alcance de algún bicho o algo así. Pues eran regiones
¿Y totalmente. que era un fierro mal hecho? Porque ahora No, nosotros gancho. se traduce al garabato como un rayón. Pues me imagino que por la figura del ganchito. Ah, muy bien. Sí, hacer un garabato, ¿verdad? Muy bien. Un ganchito. Ajá. Pero eso era el garabato, o sea, era la jaula o el gancho para poner la carne fresca sobre todo. ¿Y de nuestra comida qué te gusta? Todo. 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 Me gustan las gorditas, me gustan de lo tradicional ahorita aquí en la comarca, pues las hamburguesas también, Claro, ¿verdad? parte que ya no de son nuestra cultura. laguneras, pero bueno, son laguneras por adopción. Pues fíjate, es que la cocina mexicana es muy, yo diría que, y como lo reconocen muchos franceses, es gourmet, sin Claro. pretender serlo. Y para cerrar, y con broche de oro, ¿qué vino acompañaría con La causa a de las la mayoría hamburguesas de o los la carne problemas de asada? relaciones Vino humanas vino tinto, está en la vino falta de blanco, reconocimiento no mutuo. quiero decir ni marcas, Domenico Scieri Estrada, Entre Laguneros. Hay excelentes, Volvemos. bien excelentes, pero bueno, generalmente yo prefiero el blanco, porque sí soy propenso a la gota. Ajá. Y Evitas evito el tinto. el tinto. Sergio, pues hemos llegado al final de esta conversación, que yo te agradezco muchísimo esta apertura y estas ganas de compartir con nosotros quién eres. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ha sido al un gusto. público. Ha sido un gusto y ustedes, público querido, pues los esperamos el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde, cuando sea tiempo de encontrarnos nuevamente entre laguneros. Muchísimas gracias, equipo. Gracias a ustedes por seguirnos y ya saben nuestros puntos de contacto. Esperamos sus comentarios. Gren presentó Entre Laguneros. Entre Laguneros. Los esperamos con una nueva entrevista la semana entrante. You, 91.1 FM, 880 AM. la estación que te escucha.